¿Estás listo para dar el siguiente paso en tu formación profesional? La Universidad de Montemorelos presenta el Diplomado en Producción de Contenidos para Medios Digitales. Comenzamos en febrero de 2025 y las inscripciones ya están abiertas. Este diplomado se ofrece en modalidad 100% en línea y está compuesto para 5 módulos esenciales: producción para radio, Producción para televisión, producción de imagen e identidad corporativa, producción periodística y producción para redes sociales. No te pierdas esta oportunidad única de actualizar y expandir tus habilidades profesionales. Pregunta por los descuentos en inscripción temprana e inscripción en grupos. Para más información, contáctanos en WhatsApp +52 826 106 9648 o envía un correo a diplomado.com@um.edu.mx. Inscríbete hoy y comienza a construir tu futuro en los medios digitales. Gracias, Antonio. Decía que vengo del mundo de la radio y realmente, pues si hay quienes deberíamos estar en la capacidad de hablar de podcast, hablar de audio, pues somos los que venimos de ese mundo, los que trabajamos. Y pues yo por más de 35 años estuve dedicado al desarrollo de contenidos. Cuando salí de la radio, cuando llegó la cadena SER de España aquí a Colombia, ahí terminó mi vida profesional dentro de la radio y migré hacia la docencia con una de las universidades más prestigiosas en comunicación social aquí en Colombia, que es la Universidad de La Sabana, de la cual también habló Antonio. Y varios de mis compañeros en esa época decían, mira, ¿y por qué no? Los que salíamos de la radio decían, montemos una emisora virtual, montemos una radio virtual. Y entonces todo el mundo salía y quería montar su radio virtual. Yo creo que en mi caso particular yo hice una pausa porque fueron más de 35 años de producir contenidos, de dirigir, de hacer toda esta actividad y pues realmente no me motivó mucho tener mi propia radio online y simplemente dije, no, voy a dedicarme a la academia, voy a compartir conocimiento y eso fue lo que pasó. Por allá en el año 2010 yo creo que llegó a mis manos un libro sobre radio, que estuve en Argentina y compré un libro que hablaba de la radio online y tiene un capítulo particular que decía podcast. Bueno, ahí empezó la inquietud y empecé a hablar de podcast y empecé a mirar el referente que era Estados Unidos, por supuesto, donde ya venía desarrollándose el podcast, pero además de ver algún referente en España. Y entonces me encontré con el señor José Antonio Gelado, ese gran comunicador que tal vez Antonio y muchos de ustedes conocen que, de la cadena SER, de Radio Cope, escritor, y fue de hecho el primero que hizo un podcast en español en el año 2004, lanzó, estamos hablando de qué, de 21 años ya, ¿cierto? Entonces, los que vamos a comenzar ahora, pues estos personajes nos llevan mucho tiempo, no solamente de haber trasegado en el podcast, sino incluso ya de haber escrito y de haber tenido una gran experiencia. La UNESCO dice que el podcast es la radio reinventada. Eso me encantó. Estamos reinventando la radio, ¿cierto? Y dice Gelado que el podcast es la prolongación de la radio. ¿Y en qué medida es la prolongación de la radio? Porque la radio como la conocíamos tenías que estar sintonizado en una frecuencia abierta y a la hora del programa tenías que estar. Si te gustaba un espacio en particular, un programa en particular, debías estar conectado a esa hora, pero si no estabas te lo perdías. Pero incluso los de la radio, y hablo particularmente de Colombia, de Caracol, de RCN, donde tuve toda mi experiencia profesional, éramos como muy vanidosos. Nosotros no decíamos, hey, no podemos repetir un programa a ninguna otra hora, ¿cierto? La televisión lo hacía, pero los de la radio decíamos no, y entonces hay que hacer radio en vivo, y entonces decíamos, esto es un programa en vivo, incluso las madrugadas, fines de semana, pues casi que esa promesa grande para nuestra audiencia es te estamos acompañando en vivo, ¿cierto? Y no es un pregrabado. Pero cuando llega el concepto del podcast, de radio por demanda, y cuando personas como Gelado, teóricos que dicen el podcast es la prolongación de la radio, significaba que la radio iba a trascender en el tiempo y en el espacio. ¿En qué medida? En que un programa que fue como realmente comenzó la radio a hacer podcast, es decir, a copiar los programas y a subirlos en su página en internet, a alojarlos en una página
o después a publicarlos en plataformas de podcast, pues tenían los oyentes la posibilidad de que, bueno, me perdí mi programa favorito a la hora que era, pero puedo escucharlo después. Es decir, que la radio se prolongó en el espacio. Podía yo bajar mi audio, ¿cierto? Escucharlo en cualquier lugar y a la hora que quisiera. Por eso Gelado dice que el podcast es la prolongación de la radio. Y me gusta esto también, y es que para algunos el podcast es la democratización del audio, de la radio. Recuerden que nosotros solamente éramos consumidores de los medios y interactuábamos con los medios y con la radio de alguna manera, pero éramos consumidores. Después vino el concepto del prosumidor. Es decir, yo también puedo ser productor, yo también puedo producir, yo también puedo generar contenidos. Los contenidos no van a ser exclusivamente de una élite especial y de gente que de una manera muy particular pues tiene el don de la comunicación, se ha preparado, ha estudiado, produce los contenidos, pero ahora todos podemos crear contenidos, ¿cierto? Y por eso decía, en los años 80, casi todo el mundo quería tener, los jóvenes de esa época, queríamos tener nuestra banda de rock y hoy casi todos queremos tener un podcast. Y quiero compartir algunas cifras que son alentadoras para entrar ya en materia de cómo y de recomendaciones y de consejos de cómo poder hacer un podcast que sea memorable, ¿cierto? Cómo salir del silencio al éxito, que fue la propuesta que Antonio y ese equipo propuso para este webinar, para este encuentro, y cómo crear un podcast que impacte. Y yo diría, por lo menos que perdure, porque las cifras que tenemos actualmente de podcast nos dice que que hay más o menos, o está estimado para el año 2028 que haya 700 millones de oyentes que estén conectados a un podcast. O sea que es una cifra alentadora, ¿cierto? Hay mucha gente y viene creciendo ese número de personas que no solamente están produciendo podcast, sino que también están consumiendo, están escuchando podcast. Hay más de 2 millones de podcasts en el mundo. Interesante, ¿verdad? Pero cuidado, porque solamente el 63% de esos podcasts tienen 1 o 2 capítulos. Es decir, mucha gente entusiasta que comenzó y dijo, yo voy a tener mi podcast. Se reunieron unos amigos o uno solo dijo, yo quiero hacer mi podcast, quiero trabajar mi propio espacio, mi propio contenido, pero hicieron 1 o 2 episodios, 1 o 2 capítulos, 1 o 2 episodios, 3 episodios y se cansaron y abandonaron. Entonces sí, hay más de 2 millones de podcasts en el mundo, pero un alto porcentaje no está funcionando, no volvió a hacer nada, porque este es un trabajo de largo aliento. Y mi primera recomendación es que si quieres meterte al mundo del podcast, pues tienes que pensar que hay que ser disciplinado, que esto no es ya como le pasó a unos amigos míos que hicieron 2, 13 capítulos, iban a ver si alguien les escribía, si no pasaba nada y desistieron y se volvieron ese 63% que dijo, esto no vale la pena, como que no funciona. ¿Por qué? Porque esto es de largo aliento, hay que ir creando comunidad, hay que ser disciplinado, hay que generar contenido, hay que preparar contenido, hay que ser incluso disciplinado en el momento de la publicación. No, yo publico una semana, pero la otra no publico en un mes. Entonces, necesitamos disciplina y eso es, creo que la primera recomendación. 24 millones de estadounidenses de la generación Z, es decir, de estos chicos que nacieron entre el año 1997 a 2010, es decir, los centennial, escuchan podcast. Es decir, que para ellos, para los jóvenes, es un contenido y es un producto atractivo, ¿cierto? Ahora, la gente mayor encuentro que también disfruta de muchos contenidos. Algunos conceptos para definir sobre podcasting, podcast y podcasters. El podcasting es ese conjunto de procesos que necesitamos para crear podcasts. O sea que nosotros vamos a hacer podcasting. Cuando yo me siento, preparo, investigo, hago la producción, grabo, edito, todo ese proceso es el podcasting, ¿cierto?
es el proceso de crear un podcast. El podcast, pues son los contenidos de audio que ofrecemos y que son recibidos por nuestra audiencia por demanda, ¿cierto? Ahora por la cantidad de plataformas que más adelante vamos a ver cómo vienen creciendo con el paso del tiempo. Y el podcaster es el productor de contenidos, es decir, que si te atreves a hacer podcast, pues te vas a convertir en un podcaster. Entonces, la diferencia de esos conceptos, podcasting, el podcast y el podcaster. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas del podcast? Porque tiene sus fortalezas, sus ventajas, pero también tiene sus debilidades y tiene sus desventajas. Una de las importantes fortalezas del podcast es que hay oyentes que están buscando, ¿sí? Ya vieron la cifra de la cantidad de oyentes que se espera, más de 200 millones de personas que para el año 2028 estén interesadas en buscar un contenido. O sea, la audiencia está buscando contenidos y quiere buscar aprender algo nuevo, ¿cierto? Busca cosas de su interés, quiere enterarse de actualidad, de información, quiere informarse, quiere entender. Entonces hay muchas posibilidades para que podamos hacer un buen trabajo. La audiencia está buscando ese contenido y esa es una de las fortalezas. La audiencia lo escucha cuando quiere. Ahí no está la camisa de fuerza del tiempo real que maneja un medio abierto como la radio, como conocemos con frecuencia, la radio tradicional, ¿cierto? La radio abierta, ¿no? Simplemente las personas, los oyentes pueden escuchar cuando ellos quieren y esa es una fortaleza, pero además pueden elegir los temas de su interés. ¿Qué te gusta? ¿Qué estás buscando? ¿Qué tipo de contenido quieres buscar y entender? Entonces, pues lo importante es que podemos buscar esos contenidos y la audiencia está eligiendo los temas de su interés. Entonces, si nos damos cuenta, ya como que eso define un foco, ¿cierto? Eso ya define pues un punto muy especial de dónde está nuestra audiencia, qué quiere nuestra audiencia, pues porque en la radio buscábamos masividad, ¿no? En la radio buscábamos rating, en la radio buscábamos, entre comillas, hablarle a todo el mundo. Y claro, pues por supuesto, la radio también se segmentó, la radio hacía trabajo de segmentación de sus audiencias, pero queríamos masividad. Aquí lo que estamos buscando es que nuestra audiencia elija esos temas de su interés, ¿sí? Y son audiencias específicas, son nichos que son concretos y a los que puedo hablarles de una forma clara, concreta y directa. Y permite, que es, diría, otra de las importantes fortalezas del podcast, que permite crear una comunidad. Si yo hago un trabajo bien hecho, si yo soy constante, si soy disciplinado, si he enfocado bien y afinado mi audiencia y si le he trabajado bien a los contenidos, ya empiezo a crear esa comunidad. Ahora eso no es fácil. Esa creación de comunidad no es fácil. Como les decía, no vayamos a pensar que, no, ya llevo 6 meses haciendo podcast y ya alcancé el éxito, ya estoy monetizando. No, es un trabajo, reitero, de largo aliento. Pero lo interesante aquí es eso, que nos permite crear comunidad, permite estrechar esos lazos con gente que seguramente está buscando los contenidos con los que se identifica y que yo puedo definitivamente ofrecer. Y genera confianza y cercanía. La idea es que lleguemos a eso. Y el podcast puede generar esa cercanía y confianza. Escuchaba a alguien que decía, es interesante que pueda decir yo, hola, ¿cómo estás? Yo soy William Bustos Martínez. ¿Cómo estás? Esa cercanía, esa proximidad es importante y debería generarla y debería crear también confianza en ese sentido. Ahora, pues, por supuesto también que el podcast tiene debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades del podcast? Pues ya se dan cuenta que hay mucho contenido, entonces son difíciles de encontrar. Entonces, el que está buscando un buen contenido, pues se va a demorar en encontrar un buen contenido. Ahora, yo como productor de podcast, como podcaster, debo empezar también a trabajar mucho mi marketing y puedo empezar a través de redes sociales para contarle a la audiencia, hey, yo estoy trabajando estos contenidos, de pronto son de tu interés y entonces puedo hacer todo un trabajo también de sensibilización para que la gente pueda acercarse a esos contenidos. Pero uno de los problemas es que, pues,
esos contenidos son difíciles de encontrar. Va a costar más trabajo generar fidelidad, ¿cierto? Por eso les decía que no es asunto de que esté yo produciendo y que esté desarrollando contenidos un mes, 2 meses, 3 meses. Va a tomar más trabajo, va a tomar más tiempo generar esa fidelidad, encontrar que la audiencia definitivamente se sienta cercana a mí, que definitivamente entienda y quiera escuchar mis contenidos. Va a ser más difícil, pero no va a ser imposible, entonces eso es importante. Pues los podcasts no son masivos, ¿cierto? Buscamos una comunidad, buscamos un nicho y bueno, ojalá que se masifiquen, esa es la idea. Pero aquí lo importante, pues no es que llegue a todo el mundo, sino que llegue al público específico al que yo quiero que llegue, ¿cierto? Entonces, lo que es una debilidad se puede convertir también en una fortaleza. No ofrecen interacción directa, al menos estoy haciendo mi podcast en vivo, estoy grabando en este momento y no puedo, como en la radio, tener interacción inmediata. Esta interacción lo puedo hacer a través de redes sociales, más adelante, a través de correos electrónicos, pero no ofrece esa interacción, digamos, de carácter inmediato. Ahora, ¿cómo hacer un podcast? Y ahí ya nos metemos en este mundo apasionante de la producción, de la realización de un podcast. A veces mis estudiantes me dicen, profesor, profe, así nos dicen en Colombia, profe, me escriben, profe, ahí te envié mi podcast. Y entonces yo abro un mensaje de voz y escucho pues un mensaje de voz. Y entonces tengo que decirles, a ver, eso que enviaste no es un podcast, eso que enviaste es un mensaje de audio, es un mensaje de voz. El podcast es algo más, requiere más. Y aquí sí, los que hemos trabajado en radio somos muy exigentes con eso, porque pensamos que el podcast debe ser bien pensado, bien creado, bien conceptualizado, bien construido, bien grabado, bien producido, para que llegue en términos estéticos y de buena calidad, pues a una audiencia que eh, quiera escuchar ese contenido de audio. Entonces, lo primero que deberías hacer es definir la idea, definir el concepto y a quién es que vas a hablarle, ¿cierto? No, yo voy a hablarle a todo el mundo. No, recuerda que no podemos hablarle a todo el mundo. Tenemos que enfocar nuestro contenido, tenemos que pensar en nuestra audiencia, hacer un prototipo de nuestra audiencia, quiénes son, en dónde están. Y claro, por supuesto, eso lo define la idea, es decir, el concepto de nuestro podcast. Antes de salir a grabar, antes de ir al estudio, antes de buscar a los amigos y decir, ven, vamos a hablar y vamos a hacer un podcast, es sentarse de manera concienzuda y definir, escribir incluso, ¿cierto? La idea del contenido, la idea del podcast, que yo pueda en palabras, en 1 o 2 párrafos, escribir y decir qué es mi contenido, ¿cierto? Por ejemplo, estoy en la experiencia de trabajar un podcast con una amiga muy querida desde mi juventud, que es psicóloga, y estamos haciendo un podcast de salud mental. Entonces, ahí definimos nuestro podcast, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Es un podcast que trata temas de salud mental, de salud emocional. Hay ya una idea, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la idea creativa alrededor de ese podcast? ¿Cierto? Ahí también es importante. ¿Cómo voy a enganchar a mi audiencia? Voy a contar historias, voy a poner, no sé, una conversación, voy a hacer entrevista. Entonces, es importante que defina la idea, el concepto. Alguien muy querido de la radio decía, ¿cuál es el cuento? Íbamos a presentar un nuevo proyecto y decía, bueno, vamos a hacer un programa de radio. Y él decía, bueno, pero ¿cuál es el cuento? O sea, ¿cuál es el concepto? Cuando pensemos hacer un podcast, lo primero que debemos definir es eso, la idea, y que de manera clara y concreta yo pueda contar de qué se trata, ¿cierto? Yo voy a hacer un contenido, voy a hacer un programa que esté dedicado para niños, ¿cierto?
que quieren soñar con conquistar el espacio. Bueno, ya lo tengo claro. Ya sé de qué se trata ese podcast. Ya más o menos tengo definido cuál es mi público y ya sé cuál es el concepto. Y alrededor de ese concepto, si está claro, yo empiezo a construir mi podcast. Empiezo a construir mis contenidos. Después de tener clara esa idea, a mí me gusta escribir mucho, ¿no? Y escribir es plasmar esa idea, porque si yo después se la puedo contar a otros y si puedes, entre más clara que esté, pues mucho mejor. Entonces, por eso la escribo. La tengo escrita y sé y puedo decir, mira, este podcast trata de esto, pero incluso cuando ya a subir a una plataforma el podcast, si tengo claro ese concepto, eso es lo que voy a escribir ahí en que dice de qué trata tu podcast, ¿cierto? Para que no sea una idea por allá volátil, ambigua, ¿cierto? Indefinida, sino que sea muy aterrizada y que sea muy concreta. Pero después de eso debo definir el formato. ¿Qué tipo de formato quiero hacer? Y pues del formato, pues tenemos que hablar de formatos que conocemos por la radio o de formatos de los mismos géneros periodísticos. Por ejemplo, un formato es esto que yo estoy haciendo aquí esta noche con ustedes, un monólogo, una charla. Esto es un formato, ¿cierto? Es un formato. ¿Tendrá éxito o no tendrá éxito? Vamos a ver más adelante con algunas cifras, algunos datos, pero este es un formato. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me encanta mucho el formato de entrevista. A mí me parece muy rica la conversación, ¿cierto? Entrevista entendida como una charla, ¿no? No simplemente como un desarrollo de un cuestionario, de unas preguntas, sino un conductor que se sienta con un invitado para hablar, ¿sí? Y si es un grupo de invitados, pues mucho mejor. A eso nos referimos cuando hablamos del formato. Tener claro también, definir cuál es el formato. Voy a hacer una entrevista, voy a hacer un panel, ¿sí? Voy a contar historias desde lo periodístico, hacer crónicas, hacer reportajes. ¿Cuál va a ser ese formato? ¿Sí? En mi gusto particular, a mí me encanta escuchar mucha entrevista, ¿cierto? Pero más que entrevista es escuchar a la gente conversando. Una buena conversación, claro, en una conversación pues hay una persona que está dirigiendo, está conduciendo la conversación, ¿cierto? Es el que está llevando a sus invitados a través de una estructura, de una conversación muy bien hecha, porque una cosa es hablar de todo sin hablar de nada y otra cosa es poder tener una muy buena conversación. Bueno, entonces hay que definir el formato. Después hay que escribir ese proyecto aterrizado a un guión. ¿Cómo me imagino? ¿Sí? Porque a veces en Colombia decimos, somos un poquito folclóricos, entonces nos decimos, vamos a hablar de este tema hoy, listo, sentémonos y cada quien hable de lo que cree y lo que piensa. Bueno, puede resultar, puede funcionar, puede que los que sean tan buenos conversadores, que manejen tan bien los temas, que no haya necesidad de una estructura, pero creo que eso es muy difícil. Eso lo logra uno con mucha experiencia, con muchos años de haber trabajado. Entonces lo importante es crear un guión, crear una estructura. Hay personas a las que se les facilita la comunicación. Hay personas que tienen ese don de la comunicación, ¿no? Entonces es fácil poder, como decimos en los medios, improvisar, es decir, poder desarrollar una conversación sin necesidad de estar leyendo un guión. O si tienen un guión con todo el contenido escrito, tienen la habilidad de contarlo como si estuvieran hablando. Es decir, no se siente que están leyendo, ¿no? Porque no resulta bien, se nota raro cuando estás conversando natural y vas después al texto y se siente que no hay una coherencia, ¿no? Pero importante tener, si no es el guión completo con todo lo que voy a decir, por lo menos sí una estructura de ese guión. Si es una entrevista, por ejemplo, cómo voy a comenzar, cómo voy a saludar, ¿cierto? ¿Cuáles son los aspectos que voy a desarrollar dentro de esa entrevista y las posibles preguntas que seguramente voy a hacer, o por lo menos los temas en los cuales me voy a mover para preguntarle a mi interlocutor, ¿sí? No soy partidario de que escriban preguntas y que lean preguntas, porque debería ser una charla muy espontánea. Ojo, una charla espontánea diferente a una charla improvisada, ¿sí? Porque la charla improvisada es una charla desordenada, donde
vas para allá, vienes para acá, pero no hay como un hilo conductor, ¿sí? No hay una secuencia. Y es importante que le entreguemos a nuestra audiencia también contenido bien presentado, bien estructurado, para que también lo puedan recibir de esa manera. Entonces, recordemos, definamos la idea del podcast, es decir, el concepto, qué es lo que quiero hacer, a quién va dirigido, a qué público, cuál es mi público, defino el formato. Definitivamente voy a hablar porque yo estoy convencido que soy un buen narrador, un buen comentarista, entonces yo solo voy a hacer el podcast, entonces mi formato va a ser narrativo, mi formato va a ser simplemente de una charla, ¿sí? Yo voy a ser el que charlo. O voy a estar acompañado de otras personas. Aterrizar esa idea en el guión para que haya una estructura, para que haya un orden, para que haya una apertura, para que pueda haber un cierre, para que pueda haber unas conclusiones. Entonces es bien importante. Y casi todos los productos audiovisuales tienen esa estructura, ¿cierto? Una presentación, una introducción donde yo planteo el tema, ¿cierto? Tiene un desarrollo que son dos, tres ideas o conceptos alrededor del tema principal y después hago un cierre, una conclusión. Entonces, siempre hay una estructura, que se note que está estructurado mi podcast, mi episodio. Se recomienda siempre grabar una muestra, un demo, le decimos, ¿no? O un piloto, aquí le decían a veces eso, demo o piloto de un episodio, ¿no? Antes de salir ya a publicar, pues hagamos como un prototipo, ¿sí? Hagamos un prototipo de podcast, entonces pensemos todo esto, estas ideas anteriores que les di y vamos al estudio, vamos a grabar. Ahora, dependiendo del tipo de formato, pues yo sé si tengo que hacer otra preproducción, si tengo otras entrevistas, si voy a hacer un Vox Populi en la calle, cuáles son los requerimientos de producción. Entonces después voy al estudio, entonces grabo ese piloto, escucho y puedo ir corrigiendo cosas, ¿cierto? Eh, yo creo mucho en la parte, en el contenido, por supuesto, el contenido es muy importante, pero también creo en la forma. Y yo creería que, aunque hoy escucha uno podcasts que hacen pues con un teléfono celular y mal sonido, yo escucho mal sonido, mala producción, mala edición, sin musicalización, para mí un podcast debería también fijarse en la parte estética, es decir, que a tu oído se escuche bien, que haya una buena introducción, un buen cabezote, creo que no sé cómo le dicen en España, en México, en otros países, una presentación que sea formal, ¿cierto? Que haya una buena música de producción o algunos agilizadores, es decir, que estéticamente, que al oído sea agradable de escuchar. A veces he escuchado podcasts, contenidos, especialmente contenidos institucionales, porque también el podcast pues se ha convertido en una herramienta de comunicación organizacional, pero escucho en algunas asesorías y algunos trabajos que hago para algunas empresas, escucho contenidos de podcast donde no se escucha bien o se escucha bien solamente al que está hablando como conductor y los otros no se oyen, no se escuchan, o hay música que está tapando las voces, no hay buena edición, hay sonidos que grabaron en un lugar donde hay mucho eco, donde rebota las ondas. Entonces, eso desde lo estético puede cansar a la audiencia. Entonces, yo que vengo del mundo de la radio, de la calidad del audio, soy exigente y me exijo a mí en esos términos de que mi producción, que mi contenido, pues esté bien grabado, que haya conseguido un buen micrófono para hacer una buena toma de voz, que haya hecho buenas ediciones, que haya hecho una buena musicalización, como les digo, que haya hecho una buena nivelación de los audios. Y bueno, y para esto, pues nosotros dictamos podcast y producción de podcast en todo un semestre para los estudiantes, pero como esta es una charla solamente para dejarlos provocados y que sepan de qué se trata, pues una de las cosas en las que yo les insistiría hoy es que cuiden la calidad del audio de su producción,
porque es la parte estética. Así como el contenido es bueno, así como te preocupas por investigar, por buscar cosas interesantes, buenas para compartir, que también haya un respeto por nuestra audiencia en la medida en que le entregamos buen audio, que le entregamos buen sonido, que cuando la persona se ponga sus audífonos, porque ahí lo íntimo de estos contenidos es que la gente se conecta a la plataforma, se pone sus audífonos y está escuchando algo delicioso de escuchar ahí en ese contenido de podcast. Bueno, yo lo digo desde el corazón porque soy amante de eso, no solamente de los buenos contenidos, sino amante de la buena producción. Y de verdad que muchas de las cosas que uno escucha dice, pero esto, ¿qué es? ¿Cierto? Entonces, qué bueno entregar un buen producto. Por supuesto, hacer una buena edición, ¿cierto? Un buen trabajo de edición, saber manejar un software de edición de audio y tener esa delicadeza. Para mí es como una filigrana. Yo le meto mucho cariño a eso, que haya un fade bien hecho, que entre muy bien la voz, que después de una cortina haya un fade y que después pueda entrar otra música y que haya una buena producción. Es decir, la parte estética, una buena edición. Y después, por supuesto, donde alojarlo, donde subir ese contenido para distribuirlo y también pues para poder a través de las redes sociales, a través de la web, hacerle algo de mercadeo a estos contenidos para empezar a generar y a crear audiencia. Entonces, a mí me ha funcionado, por ejemplo, con mis redes sociales, enviarles el contenido, enviarles los links, ¿cierto? De enviarle a mis amigos, a la gente de las redes sociales, incluso por WhatsApp, ¿cierto? Por difusión de audio de WhatsApp, decirles, hey, mire, estoy lanzando este proyecto, te voy a enviar esto para que si te gusta lo puedas compartir, pero después también puedas unirte en la plataforma, puedas activar la campanita y puedas seguirnos para que tengas esos contenidos. Pero entonces aquí está, digamos que la estructura básica de cómo hacer un podcast. Recuerden, no vayamos al estudio, no corramos sin antes haber definido bien ese concepto del programa, porque eso seguramente es lo que nos va a diferenciar de otros contenidos. Si yo tengo claro ese concepto, esa idea, eso me va a permitir diferenciarme y pues tener un buen posicionamiento de mi contenido, tener claro ese posicionamiento, entendido el posicionamiento como esa diferenciación que podemos hacer de otros contenidos, cómo me percibe la gente, qué es lo que les estoy realmente transmitiendo. Piensen en el formato, escriban, aterricen un guión, hagan por lo menos una estructura o una escaleta, también nosotros llamamos una estructura, graben, escuchen, editen, pónganle cariño a esa edición, procuren tener un buen contenido. Si tienen invitados, procuren que sus invitados sean buenos, ¿cierto? Que tengan calidad. A veces uno piensa en invitados, no, este es el que más sabe de un tema, de cualquiera, no sé, estamos haciendo un trabajo aquí para una clínica muy importante de Bogotá en materia de podcast y decimos, vamos a hacer un podcast de trasplantes y entonces uno invita al científico más importante, el que más sabe de trasplantes, pero cuando está frente al micrófono, el hombre no es buen comunicador, no sabe aterrizar los temas. Entonces, aunque tengo la mejor persona que sabe de ese tema, no lo sabe contar, no lo sabe comunicar y eso pues ya va a ser un inconveniente. Entonces, en esa parte de producción, de preproducción, conseguir, buscar, tener gente que pueda dar la talla y que pueda aportar, ¿cierto? Entonces, esas son recomendaciones muy puntuales que les quiero hacer. Ahora hablábamos en cuanto a los formatos, qué contenidos. Mire, yo encontré estas cifras, estos datos de cuáles son los contenidos preferidos en España. Por ejemplo, dice que el 59% de los contenidos que consume la gente en podcast son contenidos de conversación, ¿sí? Son contenidos producto de conversación. El 53% son narrativos
y el 32% pues son de ficción, pero definitivamente la gente se conecta mucho a las conversaciones, a la conversación. Y eso lo hablábamos de la radio desde el concepto de esta serie de televisión famosa, no sé si fue de los 90, de los 80, ya no me acuerdo del tiempo, que se llamaba Friends, ¿no? Y ese concepto llevado al audio, llevado a la radio y llevado en este caso a la audiencia es amigos que están conversando, amigos que están teniendo una charla deliciosa, agradable, amena, y que yo como oyente quiero hacer parte de esa charla, ¿sí? Eso atrapa, eso agarra, eso engancha. Por eso creemos que los podcasts más escuchados son precisamente los que generan esa conversación, donde hay un grupo que está conversando, que está desarrollando un tema interesante, que se escucha agradable, porque el oyente se va a identificar con alguno de esos participantes de esa conversación, pero incluso dice, yo quiero también entrar, permítame entrar a ser parte de la conversación. Entonces, estos son datos en Argentina que, pues, que hay datos de Argentina. Igual, el 60% de los podcasts más escuchados son de formato conversacional, donde conversan, donde hay diálogo, donde hay charla, son los más escuchados. Después está seguido el 39% de los narrativos, ¿cierto? Cuando hay una persona que lo está contando, y los narrativos de no ficción, ¿sí? Y los narrativos de ficción pues tienen una cifra más pequeña de seguidores. Pero definitivamente, si quisiéramos trabajar un podcast que pueda enganchar a nuestra audiencia, que haya ese engagement, que pueda conectar a la audiencia, pues sería interesante poder hacer un buen podcast conversacional, ¿no? Donde haya una conversación, temas interesantes y diferentes puntos de vista que puedan interesar a la audiencia. Ahora, ¿por qué las historias siempre funcionan? Las historias son interesantes porque Carlos Escolari, un teórico de la comunicación, decía que nosotros, más que Homo sapiens, deberíamos ser llamados Homo fabulators o Homo fabulators, porque a los humanos nos encanta escuchar, ver o vivir buenas historias. Y en este caso, el storytelling está pues a pedir de boca, ¿cierto? Porque funciona muy bien, funciona para la publicidad, funciona incluso a veces para dar datos que son un poco rígidos, duros, estadísticas, pero si cuento historias, pues nos conectamos a las historias. Entonces el storytelling es entendido como eso, y si quieres hacer un podcast de storytelling, pues es esa técnica de comunicación que consiste en llamar la atención del público a través de una historia. Somos esencialmente contadores de historias, nos gusta escuchar historias, ¿cierto? Creo que tiene sentido porque tradicionalmente la escritura fue después de la narración oral. Entonces tenemos esa capacidad de contar historias. Yo de niño recuerdo a mi abuelita, una mujer campesina, incluso mi abuelita era analfabeta, nunca aprendió a leer y escribir, pero ella nos reunía después de la cena, después de la comida, nos reunía y nos contaba unas historias, y lo contaba de una manera tan fabulosa que esa mujer iletrada se robaba toda nuestra atención de nosotros, porque nos gusta escuchar historia, nos conectamos mucho a las historias. Hay un gran contador de historias colombiano, que es el periodista Alberto Salcedo Ramos. Está catalogado como el mejor cronista de nuestro país. Hace mucho crónica escrita, pero pues sus principios aplican para, pues, cuando se trata de contar historias. Y dice que en una historia tratamos de mostrar el alma del personaje, ¿cierto? Las historias, las crónicas son interesantes por eso, porque mostramos, tratamos, procuramos mostrar el alma de los personajes. Y él dice, si usted quiere contar una buena historia, pues aquí hay varias recomendaciones, que yo quiero dejarles eso también esta noche. Primero, hay que elegir un tema que sea de interés, temas interesantes para la audiencia, ¿cierto? Buscar qué. Y puede ser a veces de la coyuntura
de lo que está pasando en la actualidad, en las noticias. Por ejemplo, ahora con todo el problema de migración, y estoy tocando un caso puntual de noticia. Hoy comenzó este segundo mandato del presidente de Donald Trump en Estados Unidos, y todo lo que hay alrededor de la migración, de todos los temores que hay. ¿Qué tal, por ejemplo, contar historias de ese tipo, de ese carácter, de personas que están tratando de cambiar su vida, que salieron, que han cruzado todo un continente buscando su sueño? Ese podría ser un tema de interés, algo coyuntural de la noticia, o no, o puedo contar historias de otros momentos. En este género, al hacer historias de personajes, el tema no debe provenir necesariamente, o sea, no es una camisa de fuerza, no es obligatoriamente que provenga de la realidad inmediata. Como les dije, por ejemplo, del tema de migración, hoy, no sé, puedo contar historias. Por ejemplo, voy a contar, ahora hay en litigio el galeón San José, que van a rescatar. Hay un litigio entre España, entre Colombia, por ese tesoro de un galeón que se hundió, ¿cierto?, cerca de costas colombianas. Entonces, yo podría contar y hacer una historia, imaginarme a los personajes que protagonizaron esas historias. Eso también puede servir, ¿cierto? Pero también es recomendable que en la historia haya un conflicto, ¿cierto? Que se sienta que en la historia el personaje no la ha tenido fácil, por ejemplo. Eso gusta muchísimo, ¿no? Que el personaje tuvo que sufrir, que tuvo que luchar. Yo anoche escuchaba la historia de una mujer colombiana, negra, que a los 65 años de edad publicó su primer libro, y que se convirtió en una mujer exitosísima a raíz de su narrativa, a raíz de contar historias desde una muñeca negra. Pero fue una mujer que no la tuvo fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía acceso a la educación, porque fue su esposo quien, después de llevar muchos años de casada, la animó y le dijo, estudia, prepárate. Pero no, había muchos problemas para ella para no lograr formalizar su educación y crecer y desarrollarse. Entonces hay mucho conflicto en esas historias, y eso generalmente gusta. Hay que procurar también que haya espacio para las emociones, ¿cierto? Es importante que en las historias reflejemos esas emociones, no que manipulemos las emociones, pero sí que podamos contar emociones donde la gente, al escuchar, por ejemplo, algo, una historia de un personaje de injusticia, sienta rabia, sienta deseo de ayudar, o se conmueva, ¿cierto? Que ocurra algo desde las emociones. Y un elemento que puede ayudar para que la historia sea interesante es la curiosidad. Y Alberto Salcedo Ramos decía, por ejemplo, ¿qué tal contar la historia de una pareja que se conoció en el circo? Él era una persona de tamaño promedio, pero ella era una persona pequeña, ¿no? La historia de eso, pues que nosotros llamamos a veces despectivamente un enano, una persona de tamaño pequeño con una persona de tamaño promedio, ¿cierto? Entonces, eso puede despertar curiosidad y puede ayudarnos a contar historias que sean interesantes. Es cómo buscar esas historias para poder conectarnos con nuestra audiencia. También es recomendable que el tema que vamos a tratar nos apasione, ¿cierto? No sé a cuántos de ustedes les apasiona el fútbol, por ejemplo, ¿no? Si hay audiencias jóvenes, yo tengo entre mis alumnos chicos que quieren ser comentaristas deportivos y les gusta historias, y alrededor del fútbol podrían contar muchas historias, ¿cierto? Ahora, si ese tema les apasiona, pues seguramente va a contar buenas historias. Entonces, se recomienda que el tema que vamos a tocar y que vamos a tratar nos apasione, ¿cierto? Porque vamos a ponerle mucho interés y vamos seguramente a encontrar la manera de contar mejores historias. Y es importante que desarrollemos el instinto, es decir, confiar en que ahí hay una buena historia.
Eso lo decía no solamente Alberto Salcedo Ramos, lo decía John Lee Anderson, otro gran cronista. De él leí la biografía del Che Guevara, un gran hombre que contaba historias de una manera especial en televisión, en cine, en texto, y decía, a veces uno se encuentra con una historia, dice, aquí hay algo importante, aquí hay algo interesante. Él decía, confía en tu instinto, ¿cierto? Y ve tras esa historia, confiar en ese instinto, porque seguramente ahí va a haber una buena historia. Y también lo decía John Lee Anderson, contémoslo como se cuenta en la literatura o en el cine, ¿cierto? O sea, creemos toda una historia y démosle una estructura que no necesariamente tiene que contarse de manera lineal, sino como se hace en el cine, por escenas. Incluso puedo comenzar desde el final y del final ir al comienzo y de jugar con los tiempos para que pueda tener una historia agradable, una historia interesante de escuchar. Estas es solamente algunas de las recomendaciones sobre storytelling. Y quiero compartirles es una historia muy sencilla y yo creo que ya voy terminando. Es una historia sobre inmigración, una historia que hicimos con un equipo de trabajo de compañeros para la Organización Internacional de Migraciones y para un programa del gobierno colombiano que se llama Intégrate, que estaba tratando de regularizar la migración de los venezolanos, de los más de 3 millones de venezolanos que se cree que hay actualmente en nuestro país a raíz de toda la crisis económica, a raíz de todos los problemas políticos que vivió nuestro vecino país y que emigraron algunos de manera formal, pero algunos de manera irregular. Entonces, la OIM y este proyecto, este programa Intégrate, nos pidió que hiciéramos una serie de historias, que contáramos historias de éxito, de integración. Y por supuesto, en ese trabajo que tuve que realizar en 9 ciudades del país, haciendo trabajo de campo, haciendo entrevistas, se encuentra uno con diferentes tipos de migrantes, ¿no? Hubo pues, el que salió, el que se escapó, como dicen ellos, del país por la trocha, que salió irregularmente, otros que cuando se dieron cuenta que la situación empezaba a empeorar en el país, decidieron vender sus cosas, salir, sacar un pasaporte, que hoy casi nadie puede sacar un pasaporte porque es muy costoso. Y hay muchas personas y digamos que muchas clases de personas, prototipos de personas que han salido y que han buscado en Colombia y en otros países también, un futuro mejor. Entonces, quiero contarles que escuchen esta historia. Es la historia de los Armato y es una familia de clase media venezolana que tuvo que emigrar cuando vio que la situación estaba difícil. Escuchemos la historia y aquí está. La casa se quedó, la casa está allá, pero el hogar no los trajimos. El hogar somos nosotros, el hogar es hoguera y de ahí viene hogar, es una hoguera. Bueno, una cosa muy dura, de verdad, ser inmigrante, salir, voltear hacia atrás y mirar hacia su casa. Emprender un nuevo camino en solitario es más difícil que hacerlo acompañado. Así lo pensaron Nicolás, Milagro y sus jóvenes hijos, integrantes de la familia Armato, por lo que decidieron partir de su país de origen, como lo hacen las mariposas monarca, en bandada, intentando garantizar la supervivencia de su clan. Una decisión tomada no a la ligera. Yo creo que eso se viene dando poco a poco con el tiempo, ¿no? Con lo que uno va viviendo. Yo muchas veces cuando hablo aquí con las personas y que dicen cosas que muchas veces me molestan, yo les digo a ellas, es que nosotros no nos vinimos porque no encontramos una harina pan en una esquina y nos dio pereza dar la vuelta, sino porque ya hicimos todo, porque dejar la tierra de uno no es fácil. Y yo creo que esa conversación fue muy difícil, pero sin embargo asumirla fue un resto de fe y de amor a ese Dios que es el que nos guía. Uno lo hace por los hijos. Tuve que cerrar negocios, vender carro para poder emigrar. Mi esposa también tuvo que cerrar negocio.
Para Milagro, la salida de su terruño era inminente y tenía muy claro que debían hacerlo en familia. Y ellos eran unos niños muy cuidados. Cuidados en el sentido que no andaban solos, me llevo, los traigo porque tenían 17 y 20 años, ¿sí? 20 años. Y a esa edad ya todavía los niños estudian, están empezando en la universidad, pero mira que todo el mundo se empezó a ir. Y entonces ellos nos preguntaban eso, mamá, pero ellos nunca tuvieron como que nos vamos a ir solos, sino que yo siempre dije, como la familia Nazaret, los 4 o ninguno. Nicolás recuerda lo difícil que fue dejar atrás su casa, aceptar su nueva condición de inmigrante y contemplar con incertidumbre un futuro no muy claro que les esperaba al otro lado de la frontera. Salir, voltear hacia atrás y mirar cerrar su casa. Los Armato planearon muy bien su salida de Venezuela en el momento más crítico del drama económico y social que vivía este país suramericano. Tenían muy claro que no querían exponerse a hacerlo por la trocha, con todos los peligros que esta ruta irregular representaba, como lo explicó Milagro. Las trochas no, o sea, a mí eso me daba como el dolor, yo decía no. Primero porque no sabemos qué vamos a vivir, segundo mis hijos, que eso sí quisimos siempre, salir legales y yo hice todo, vendimos muchas cosas allá para poder obtener dólares y poder pagar. Y así, como si el nombre de la protagonista de esta historia fuera augurio de cosas mejores, una sucesión de milagros comenzó a darse en el transhumar de los Armato. Al pisar tierra vallecaucana, en Cali, fueron sorprendidos por una cantidad de brazos abiertos que les esperaban para no hacerlos sentir extraños en su nueva tierra. Realmente no sabíamos dónde llegamos. Cuando llegamos a la casa, y ese ejército de gente esperando un recibimiento de la comunidad de carmelitas, de verdad espectacular. Para Nicolás Armato, el patriarca de la familia, no fue fácil comenzar a trabajar en una ciudad desconocida. Caminar buscando trabajo, autolavados, supermercados, en depósitos, hacer algo, pero no me daban trabajo. Milagro corrió con mejor suerte y le abrió camino a su esposo para que encontrara una estabilidad laboral. Estaba alguien y me preguntó eso, ¿qué hace? Yo soy maestra y su hermana trabaja como directora en un jardín. Y hablé con ella y ella me dijo, bueno, ven, porque no voy, una maestra se enfermó y me llevó para allá. Y entonces, no, entonces hay que pintar una pared. Entonces yo le decía a mi jefe, no, pero pues Nicolás puede hacer la pinta. Entonces él venía, entonces él se fue como metiendo allí y nos conocieron como familia. Y ya lo dejaron trabajar. Con los niños, y él es muy dado, lo adoran, le dicen Don Miclo. Porque como es Nicolás, ya no saben decir Don Nico, sino Don Miclo. Y así se quedó. Ahora todas le decimos Don Miclo. Y es muy amado por los papás también. Ahorita cuando murió su mamá, se enteraron y hasta dinero de verdad aportaron para ayudarlo y todos los papás volcados a ayudarlo. Entonces ahí nosotros dijimos, wow, cómo lo quieren de verdad. Y también descubrió la fortaleza de sus hijos, quienes luego de perder las comodidades propias de una familia de clase media venezolana, enfrentaron con tenacidad los nuevos desafíos como inmigrantes. Cuando llegamos aquí, la primera que empezó a trabajar fue Paulette, la niña de 17. Trabajó en una panadería y ella fue la que arrancó y luego el hijo, Paolo. Ahí fue donde yo me di cuenta que teníamos unos guerreros. Cualquier persona dirá, ay, sí, gran cosa, pero no, para la vida que ellos llevaban allá, no. Milagro y Don Miclo, como le dicen a Nicolás, los niños del preescolar en el que trabaja con su esposa, no han renunciado a seguir soñando. Mi sueño es que Dios me permita abrir los ojos y volver a ver el techo de mi casa. Es ese. Yo todos los días me despierto y le doy gracias a Dios por el techo que tengo. Mi sueño es regresar a mi país, a estar con mi familia y ver a mis hijos pues nuevamente estudiar, graduarse en la universidad. La casa se quedó, la casa está allá, pero el hogar nos los trajimos. El hogar somos nosotros, el hogar es hoguera y de ahí viene hogar, es una hoguera. Muy bien. Recuerden que recordamos historias, a veces las cifras, los datos se nos olvidan, pero siempre las historias se nos quedan. Y esto para mí, esta experiencia de hacer esta serie de podcast fue muy enriquecedor desde lo profesional, pero también desde lo humano, desde lo personal. Les cuento que en muchas oportunidades, y particularmente con los Armato, cuando terminamos,
pues uno no puede dejar de que los ojos se llenen de lágrimas, ¿no? Y uno está en el papel de periodista, pero pues yo los veía a ellos llorando, al final me abrazaron, es como hacer un poco de catarsis también y pues son historias que si las transmitimos así seguramente también van a ser inolvidables. Entonces, no sé si responde a algunas preguntas que he visto. Hay diferentes plataformas que podemos utilizar, ¿no? Puedo subir en Spotify, en Spreaker, en Evox, pero ¿cuáles serían las plataformas? Mire que aquí tengo un dato del crecimiento. Esto fue en el año 2019. YouTube casi que no se veía como una plataforma de podcast y ahora en el 2024, imagínense el crecimiento aquí en la parte derecha de la pantalla, el crecimiento, incluso más que Spotify y que Apple Podcast. Entonces, para tener en cuenta cuando quisiéramos utilizar una plataforma donde publicar nuestro podcast, cuáles son los más consultados, digamos, en los que más la audiencia está, en dónde, en qué plataforma la audiencia está buscando más podcast, ¿no? Entonces ahí vemos el crecimiento y pues que digamos son las tres plataformas más importantes, aunque hay muchas otras. Quiero despedirme con esta frase de Francisco Izuquiza, también un comunicador español, es productor de podcast. Tiene un libro muy interesante que se los puedo recomendar que se llama El Gran Cuaderno del Podcasting, por si lo quisieran adquirir, El Gran Cuaderno de Podcasting de Francisco Izuquiza. Y él dice que lo mejor del podcast es la capacidad de dirigirnos a audiencias concretas, por eso la importancia de buscar temas, contenidos concretas, con temas concretos, pero utilizando diversos formatos. Yo hablo de la magia del audio, ¿no? De la magia de la imaginación. Y el podcast debería generar cercanía y confianza. Pues espero que estén interesados en empezar a producir podcast. Gracias, William, por la Con gusto. información y toda la serie esta de tips que nos ha dado y me ha gustado porque este webinar prácticamente se ha convertido en una masterclass. Se nota que tenemos madera de docente y estoy seguro que a los participantes, que quiero agradecer también su constancia, ¿no? Llegar hasta el final, porque ahora viene lo mejor, como una historia en España que se cuenta, que no voy a relatar ahora por una cuestión de falta de tiempo, pero al final siempre viene lo mejor, que suele ser el postre de cualquier comida. Y con ello, pues sí, tenemos unas cuantas series de preguntas. Pero antes de introducir las preguntas, yo quería, no voy a hacer una reflexión ni mucho menos una pregunta, pero como docente nos encontramos mucha gente que quiere aprender hacer podcast o hacer radio utilizando el sistema de prueba-error, ¿no? Es cierto que es una manera de aprender, pero también se generan muchas lagunas y a veces falta de conocimiento. Nosotros, desde la Escuela de Comunicación y desde la Universidad de Sabana también, como la de la Universidad de Montemorelos, apostamos más por un crecimiento académico, tal vez que hasta intentar conseguir una certificación, ¿no? A través de una docencia y orientación de expertos, porque la universidad es un centro experimental también, ¿no? Y estoy seguro que tú, William, en tus clases experimentáis con cosas que posiblemente al final queden en el cajón de desastres. Pero la experimentación es algo que es necesaria porque estamos hablando de un medio como que, primero, muy participativo y segundo, que hay que experimentar. Así es por eso que este webinar también forma parte, una pequeña parte del módulo, de los 5 módulos que tiene el diplomado, y el primero de ellos es producción de contenidos para medios digitales. Y dedicamos el primer módulo a la producción de contenidos para radio, y dentro de ese módulo, que son 2 meses, hay un apartado que dedicamos a podcast. Entonces, queríamos hablar de podcast contigo. Así es que vamos, por hacerlo breve, vamos a compartir ahora en el chat la dirección de nuestra página, donde hay más información sobre este diplomado, y también nuestro WhatsApp Business, que la gente, acostumbrados todos al WhatsApp, se pueda poner en contacto. No lo he dicho al principio, pero teníamos un regalo para todos los que
posiblemente hayan mantenido hasta el final, y casi me alegro decirlo al final porque será un premio para los que han sido constantes, y es que vamos a ofrecer un 5% de descuento en el costo total de nuestro diplomado. Así que si alguno está interesado, os animo primero que visitéis nuestra web, veáis todo el contenido del diplomado, que son 10 meses y son 5 módulos: producción, contenido para radio, para televisión, para redes sociales y periodismo. Y entonces, si os interesa, poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de la página web o a través del WhatsApp. Y vamos a pasar ahora, si queréis, posiblemente lo más interesante a mí me resulta siempre son las preguntas. No voy a decir el nombre de las personas que lanzan la pregunta por ser un poco más breve, y a lo mejor esas personas tampoco quieren ser identificadas, ¿no? Pero la primera pregunta que nos llegó hace referencia a si se puede combinar formatos diferentes en capítulos de un podcast. O sea, entiendo en un mismo podcast si se puede utilizar o combinar formatos diferentes. ¿Tú qué opinas, La William? respuesta es sí, claro, por supuesto. Creo que el audio es muy versátil y los formatos son muy versátiles. Y yo Muy no bien, solamente hablo de formatos radiales, sino también de los géneros periodísticos. ¿Sí? Por claro. ejemplo, acabamos de escuchar una crónica, pero puedo hacer un documental, ¿cierto? Puedo hacer una entrevista, puedo hacer un Ajá. reportaje. Y Muy claro bien. que se pueden combinar, aunque si yo ya definí un formato, pues está bien. Por ejemplo, si tengo un formato de conversación, pero un día digo, tengo un invitado y quiero invitar a este diálogo a una persona, o tengo una entrevista previa, o dentro de ese contenido puedo poner una historia, funciona, perfecto, se puede, sí se puede. Muy bien. Dentro de nuestro diplomado me lo has puesto en bandeja. El cuarto módulo lo dedicamos a producción de contenidos medios periodísticos, y entonces ahí lógicamente se desarrolla largamente lo que son los géneros periodísticos. Otra pregunta también que nos hacen es, tengo una consulta. Muy bien. En las plataformas de audio para escuchar podcast, muchas veces suben programas de radio o contenido de YouTube. ¿Esto se puede considerar un podcast? Claro, claro, es podcast. Por supuesto, porque está en en el formato de audio del podcast, que es RSS, y Ujú. porque está concebido para ser alojado en una plataforma para que pueda ser descargado o para que pueda ser escuchado en otro momento. Y claro, ahora, ¿qué es lo aconsejable aquí? Que se haga una buena edición de ese contenido radial, ¿cierto? Porque si yo agarro solamente el programa grabado y lo subo tal cual, pues decimos los colombianos, no tiene mucha gracia. Entonces sería bueno que podamos hacerle una edición, corregir cosas, hacer una versión de pronto, ¿por qué no?, más corta, o incluso a veces al aire pasamos una entrevista muy breve por asuntos de tiempo, pero podemos decirle a nuestra audiencia, mira, si quieres escuchar la entrevista completa, pues ahí está. La entrevista, toda la entrevista también la tenemos, y eso es lo que puedo subir yo Perfecto. al, como Esta podcast. pregunta me recordó una conversación de antes de fiestas con el compañero profesor Samuel, que él es el responsable del área de radio, ¿no? Sobre qué era podcast y qué no era podcast. Y yo creo que si lo hubiéramos grabado, hubiéramos hecho un podcast, porque la conversación dio mucho juego, estuvimos más de media hora hablando sobre qué era y qué no era. Y sobre esto que estoy comentando, voy a decir en este caso el autor de la pregunta, porque es un amigo común y además le agradezco mucho que nos haya acompañado, que es Rubén. Él pregunta, ¿cuánto debe durar un programa? Hay podcasts con 45 minutos de duración, otros de 5 minutos. ¿Cuál es el ideal? ¿Depende de la audiencia o de los contenidos? Creo que yo sigo una newsletter que les invito que pudieran seguirla, se llama Audiogen. Ujú. Audiogen. Eh, y es interesante porque muestran estadísticas para dónde va el mundo del podcast. Lo hace un hombre de radio argentino, Jorge Eili se llama, y tiene también su podcast, por supuesto, se llama Media Aventurados. Si quisieran seguirlo, porque pues es contenido del mundo del audio, es bien interesante. Y él, justamente ayer yo abría mi celular porque llegó
llegó la edición del newsletter de este fin de semana y habla justamente sobre la pregunta de Rubén, que dice que ¿cuánto debería durar un podcast? Y dice que hoy está durando 2 minutos, 3 minutos, pensando en la audiencia más joven, ¿cierto? Pero eh, perfectamente hay podcasts que duran 45 minutos, 1 hora, y eso depende también del tipo de audiencia y del mismo contenido, ¿cierto? Hay audiencias mayores que perfectamente, si hay un contenido interesante, a profundidad, relevante, se pueden quedar perfectamente escuchando ese contenido, especialmente el público mayor, o sea, por ejemplo, nosotros que venimos de la tradición de escuchar programas de radio, que nos podemos quedar conectados, pero pensando en audiencias más jóvenes, sí es recomendable que la duración sea más breve. Los más escuchados, si hay estadística, no la puse, pero los más escuchados son los que duran de 25 minutos a media hora, ¿sí? Entonces, más o menos en ese lapso. 25, media hora, pero si son contenidos de audiencias más jóvenes, pues menos tiempo. O sea, hay gente que dice, uy, no, los chicos, ¿no? Porque la atención no es muy buena en ellos, entonces, uy, no, eso está muy largo. No, no, no. Entonces, Lo funciona así. cierto, lo cierto es que cada vez estamos acostumbrados a leer menos y poco a poco estamos acostumbrados a escuchar menos. Tanto Exacto. es así que mucha gente hoy escucha los podcasts por 1,5 y hasta por 2, para hacerlos más cortos Ah, todavía. sí, sí, Y esto exactamente. también es una dinámica que las redes sociales, YouTube y otras, y Facebook y WhatsApp, ¿no? Nos están permitiendo. La verdad es que no sé, quiero decirte que con Samuel, el responsable de la radio, después de media hora de hablar, no llegamos a ningún acuerdo porque él decía una cosa y otra. Así que los tiempos, hay que experimentarlos también. También la plataforma es muy importante, no lo mismo un podcast para que se escuche pensando, para que se escuche en el teléfono. Depende en transporte público, no pueden ser muy largos porque si no, o sea que cada vez la gente escucha menos, o sea, menos tiempo y lee cada vez menos y Claro. bueno, el Bueno, cambio del famoso TikTok ahora que cada vez mm, se lee menos y el cambio del antiguo Twitter, ¿no? Que pasó de 144 a 200, ha sido un fracaso porque la gente sigue escribiendo poquísimo. Hay sí. otra pregunta que dice, ¿qué programas o paquetería recomienda para hacer el podcast y qué plataforma es la más debemos utilizar o es la más recomendable? Ok, creo que eso de paquetería, Sí, sí, yo no sé si, edición, me no he imagino. Ok, dicho nada porque yo vengo de otras tierras, entonces lo de paquetería no me... Pero bueno, digamos qué programa o qué paquete, ¿no? Como algo cerrado, ¿no? sí, ¿Qué podcast? sí, yo Está creo claro, lo que pregunta es qué plataforma tú... programas de edición, por ejemplo, Sí, sí. ¿cierto? Pues si yo pudiera tener un buen programa no sé, Audition, ¿cierto? De la Sí. suite de Adobe, pues eso digamos que es pro, ¿cierto? Ujú. Y te da la posibilidad de hacer buena edición, pero con estos programas que uno puede bajar gratuitos, yo voy a decir, como decía un compañero, aquí el problema no es de la flecha, sino del indio. ¿Sí? Aquí el problema no es de la herramienta, sino es de la persona que utiliza la herramienta y el gusto y la estética que pueda desarrollar, ¿cierto? Y que quiere impregnarle al podcast. Pero por supuesto hay unos que son más versátiles, ¿sí? Hay unos que son muy elementales. Ahora, si yo voy a hacer un podcast donde solamente voy a tener un cabezote de presentación, una conversación y un cierre, pues no voy a comprar... no sé, una gran Un Pro programa. Tools, un Pro Tools. Exactamente, lo va a comprar Pro Tools, ¿cierto? Pero, pues, por ejemplo, Audacity creo que es uno que es Sí. gratuito, El, que el funciona, que funciona. Audacity es el programa que nosotros facilitamos porque es gratuito en el Exacto. módulo de radio también para poder hacer la edición y te permite hacer varias pistas y se Sí, pueden hacer ediciones sencillas, pero muy exactamente. profesionales también. Exactamente. Ahí de la calidad con la que yo maneje esa herramienta, ¿no? Y pues ya les mostré cuáles son las plataformas para alojar el podcast.
Ujú, Hay una plataforma que se llama rss.com que te ujú. da la posibilidad de subir, que sirva como alojamiento y te distribuye a Spotify, te distribuye a Apple, a Amazon, A a, iVoox. a Evox también. Entonces, esas también pueden Ujú. funcionar. Y ya por último, porque no nos han llegado más preguntas, nos dice, ¿cómo un programa de radio se puede convertir en podcast? Como les dije, creo que al comienzo pues así fue como comenzó el podcast. De hecho, los primeros que hicieron podcast fue la cadena Ser de España, ¿cierto? Que tomaban los programas y los alojaban en una plataforma tal y como los grababan, los alojaban. Entonces, puede ser que los tomes tal cual y los subas de esa manera o que le hagas una preproducción, ¿sí? Por ejemplo, si quiero hacer un programa, un podcast semanal de buenas entrevistas, de sacar momentos memorables, eso podría ser. Entonces, tomo de mi radio las mejores entrevistas, los mejores momentos y creo un podcast a partir de ese contenido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese sería una manera de convertir un programa de radio en podcast. O como les decía, si yo tengo una entrevista que por tiempo no puedo pasar toda la entrevista porque estoy en un programa de la mañana, un informativo donde solamente puedo 5 minutos, pero resulta que la entrevista es importante, interesante y duró 20 minutos, media hora, digo, la subo como podcast y eso podría ayudar. Muy bien. Y ya por último, para concretar, yo creo que esta pregunta de cómo convertir un programa de radio en podcast lo ha hecho mi compañero Samuel, me parece a mí. La última pregunta ya, por una cuestión de tiempo y porque este podcast nos va a quedar muy largo, digámoslo así. Dice, Ok. ¿cada cuánto tiempo es recomendable subir un podcast? ¿Es recomendable tener podcast por temporadas? Aunque esa pregunta es un poco muy elástica, Sí, sí. pero tú, ¿cómo lo ves? Bueno, hay personas, depende del contenido mismo, ¿cierto? Pensando en esto, en la exigencia de la producción. Entonces uno dice, no, yo voy a hacer un podcast diario. Te quiero ver al cabo de una semana, cómo está el ánimo, ¿cierto? A ver si de verdad producir, pensar, escribir, grabar lo podrías hacer diariamente, no. Yo creería que dependiendo de la duración, si es un podcast de media hora, puede ser semanal, ¿cierto? O cada 15 días, puede ser. Pero eso sí que sea disciplinado en esa difusión, ¿de acuerdo? Pero perfectamente puede ser semanal o quincenal. ¿Y la otra cuál era? El complemento de la pregunta que era, que me perdí. No, ¿qué periodicidad recomendabas tú Periodicidad. para hacer un podcast? Ok, sí, Pero bueno. cada 15 días. Ok. Antes, ya vamos finalizando este podcast, si me lo permitís, recordar un poco el diplomado, la certificación que estamos ofreciendo, entre ellas un módulo dedicado exclusivamente a la radio y a podcast, y sobre todo recordar que aquellos que estáis interesados, aparte de tener la información que la hemos compartido y la podemos compartir otra vez en el chat, recordar el 5% de descuento que estamos ofreciendo para aquellos que estén interesados. Así es que yo creo que vamos a ir concluyendo, no hay ninguna pregunta más y mañana esto se está grabando, como lo hemos dicho al principio, a modo un poco de permiso general, vamos a compartir el enlace para que aquellas personas que quieran volver o recuperar los tips que el profesor William nos ha dado y que podáis compartir con otras personas que me parece muy interesante. Yo les compartí, Antonio, les compartí la Sí, presentación ahí en el chat, porque perfecto, alguien dijo, perfecto. ay, ¿podrías compartir la presentación? Con Muy mucho bien. gusto. La compartí Pues en el chat. Mucho gusto. aprovechar para bajar la información, porque ya sabéis que cuando cerremos la sesión de Zoom, pues perderéis la información. Así que lo vamos a mantener un poco en abierto para que os dé tiempo bajar, coger la dirección de la web del diplomado, el teléfono del WhatsApp y la presentación del profesor Williams. William,
A modo ya desinformal, agradecerte el tiempo que nos has dedicado y para mí ha sido un placer de nuevo verte, ¿no? Podríamos decir que desde el año pasado no nos veíamos. Es cierto, es cierto. Eso es cierto también. Muy bien, pues y a todos los que habéis participado, la verdad es que en este momento somos casi 50, hemos mantenido un buen grupo, eso quiere decir que ha habido interés por parte de vosotros y ha sido muy interesante la charla, eso sí. Así es que os animo a todos a que no solamente hagáis podcast, sino que hagáis radio, que es, me parece que es lo más interesante, y radio en directo, que es lo que engancha más, pero en su defecto, el podcast siempre es un buen resultado como producto radiofónico. Williams, que tengas buenas noches. No sé qué hora es ahí ahora. Calculo que deben ser las 8:30 casi, ¿no? 8:30, sí, 8:26, 8:28, 26 minutos, sí. Sí, al Ajá. principio he mirado de dónde nos escuchaban muchos de los amigos que nos han asistido y he visto que había gente de diferentes países, así que agradeceros a todos el tiempo que nos habéis dedicado y hasta el próximo webinar que organizaremos desde la Facultad de Comunicación y Medios. Y tendremos otro invitado, no sé si tan interesante como Williams, pero tendremos otro con otro tema evidentemente tan interesante como hoy. Muy bien, pues a todos, muchas gracias. Recordar recuperar la información antes de que cerremos el Zoom. Lo vamos a mantener un minutito para que os dé tiempo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Adiós. Chao. ¿Estás listo para dar el siguiente paso en tu formación profesional? La Universidad de Montemorelos presenta el Diplomado en Producción de Contenidos para Medios Digitales. Comenzamos en febrero de 2025 y las inscripciones ya están abiertas. Este diplomado se ofrece en modalidad 100% en línea y está compuesto para 5 módulos esenciales: producción para radio, Producción para televisión, producción de imagen e identidad corporativa. producción periodística y producción para redes sociales. No te pierdas esta oportunidad única de actualizar y expandir tus habilidades profesionales. Pregunta por los descuentos en inscripción temprana e inscripción en grupos. Para más información, contáctanos en WhatsApp +52 826 106 9648. O envía un correo a diplomado.com@um.edu.mx. Inscríbete hoy y comienza a construir tu futuro en los medios digitales.